Amén, amén. Amén. Amén, amén. Pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y antes de empezar, Señor, te doy gracias por esta hora, por este tiempo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que soples sobre nuestros corazones, soples sobre nuestras vidas, soples a cada familia que estamos conectados y a los que aún no se han conectado, Padre. Sopla en sus vidas, Señor, que tú seas la dirección de cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, entrónate, toma tu lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. ¿Cuántos no hemos escuchado o no hemos leído Ezequiel 37? Creo que una vez, no sé, me acuerdo si lo compartí con ustedes, el Valle de los Huesos Secos. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y vamos a Ezequiel 37. Es, ahora sí, del 1 al 14. Amén. Ahí va. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile a los huesos secos: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y como había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrán y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os daré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis: yo Jehová hablé y hice, dice Jehová. Amén. De verdad que esta parte de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, desde que tú lo lees, es impresionante lo que ocurre, lo que el Señor hace al juntar, al crear, al formar, al unir, todo lo que el Señor hace en ese momento. Y los eruditos bíblicos mencionan que esta es una profecía que se cumplió, y es tanto figurada como literal. ¿Figurada en qué sentido? Figurada en el sentido de que aquí nos está hablando el 13, el 14, el 12, nos habla del pueblo de Israel, donde el Señor les promete que ellos regresarán a su tierra, donde les promete que volverán a su nación, y que Él les promete que Él no se ha olvidado de ellos.
Y entonces ahí leyendo un poquito, veía que Ezequiel fue escrito entre, a ver, entre los años de 571 y 593 antes de Cristo, cuando fue escrita esta profecía. Y se vino a cumplir en 1881 a 1900, cuando el pueblo de Israel empezó a regresar a Palestina. Dice que en ese tiempo regresaron 30,000 judíos que eran perseguidos, que estaban por Rusia. Entonces aquí nos dice que ahí es donde se empieza a cumplir la profecía. Y si tú lees un poquito de historia normal, te empieza a decir que en esos años de 1800 a 1900 llegaron 30,000 y al próximo año llegaron otros 20,000 y así se fueron sumando hasta el momento de que se volvió a declarar Israel como una nación. Volvió a tener su nación y se cumple esa promesa del Valle de los Huesos Secos. Pero falta una parte, falta la parte del Espíritu, falta la parte donde entra el Espíritu y tienen vida, cuando llega nuestro Señor. Entonces, aquí es donde en el sentido figurado se cumple por medio de Israel. Y ahora vamos a ver, nos interesa más el lado espiritual. Nosotros igual en su tiempo, en su momento, fuimos parte de un valle de huesos secos, que no teníamos tendones, no teníamos carne, no teníamos espíritu. Y llega el Señor y sopla en nosotros, sopla y entonces empieza a formarse toda esta parte. Y aquí algo muy importante que quiero recalcar y que sentía de parte de Dios que me andaba mostrando es de que nosotros no debemos de esperar como Israel, el físico está esperando de que entre el espíritu, porque ellos todavía no reconocen al Señor, pero nosotros sí lo reconocemos. Entonces nosotros no podemos estar en la parte de que tengamos tendones, que tengamos piel, que tengamos todo lo demás, pero que no tengamos el espíritu, que seamos ahora sí como zombies, como una iglesia zombie andando, pero que no esté el espíritu, que no tengamos el aliento de vida, que es lo principal que debemos de tener como iglesia, es tener vida para poder que todo ese estruendo, todo como dice ahí, que ese estruendo, dice que cuando se empezaron a juntar hizo un estruendo. Así deberíamos de ser nosotros como iglesia, debemos de ser una iglesia que suene, que rompa con lo normal, que rompa con lo cotidiano, que rompa con lo normal y que empecemos a vivir en lo extraordinario, en que empecemos a vivir en lo sobrenatural. Y todos estos se los comparto con, con un fuego, con un celo en mi corazón, porque de hecho ayer con mi hijo David, él estaba contando esta historia. Creo que varios saben de que él desde que nació eh, vino con un problemita de herencia de parte de la familia de Lupi, y él trajo un porcentaje de hemofilia de su abuelo paterno, perdón, de su abuelo materno. Y el problema, él al mudar los dientes no coagula bien su sangre y no cicatriza al momento. Entonces lleva un proceso. Y ayer hablaba con él y le hablaba de todo eso de los valles, de los huesos secos, pero ¿con qué finalidad? De que tenemos que infundar en nuestros hijos fe, tenemos que infundarles esperanza, tenemos que estar vivos en el sentido de no ser una iglesia religiosa, de que voy los domingos,
me conecto los martes, me conecto los viernes, pero de ahí que no pase nada, sino que realmente nuestro cristianismo lo estemos viviendo en casa, porque van a venir pruebas, como digo, ahorita en este caso, él ya tiene como 3 días de que se les forman los coagulitos y se queda ahí como una pastita, pasa un día y no sella y se le cae y se le empieza a formar otra y es algo no complicado, pero sí que nos hace pensar, pero sobre todo lo principal es de que nosotros, bueno, yo como papá, Lupi como mamá, ¿qué es lo que le tratamos de, de que él se alimente de fe, que se alimente de esperanza, se alimente de promesas? Y le decía, mira, estos cuates, ve en qué tiempo fue escrita esta profecía, ve cuánto tiempo tardó en cumplirse, pero hay algo que te quede claro, el Señor no se equivoca, el Señor si prometió algo, lo va a cumplir. Él cumple sus promesas. Y le empecé a hablar, ve todo esto que pasó, ve cómo se juntaron los tendones, los huesos, la carne, y tú crees que algo como lo que tú estás viviendo, él no lo puede hacer. Y le digo, va a llegar el momento que tú estés grande y algún día tú vas a dar testimonio de cómo fue la mudanza de todos tus dientes y vas a estar parado y lo vas a estar compartiendo de que al final de cuentas la esperanza nunca se nos acabó, la fe ahí seguía y estar viviendo en el Señor, que al final de cuentas es lo principal que nosotros debemos de hacer como hijos, vivir en el Señor y que tus hijos, tus generaciones se contagien de eso y que ellos también tengan esa misma fe, tengan aún más fe, tengan aún más esperanza y que sobre todo que estén confiados en el Señor. Entonces, aquí como les decía, nosotros debemos de ser una iglesia viva. No podemos ser una iglesia que tenga piel, que tenga ya la carne, tenga todo, pero que no tenga aliento de vida, que no tenga lo principal, el soplo del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todo tiempo de que siempre, siempre, siempre le demos el lugar al Espíritu Santo y que tengamos siempre ese soplo de vida, el Espíritu Santo siempre, porque podemos andar, podemos hacer, y ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero si no tenemos esa vida, si no tenemos ese aliento, entonces ahora sí somos como zombies andando, cristianos zombies de que nada más cumplimos. Es como que vayamos a trabajar, cumples con tu trabajo, haces tu trabajo, recibes una recompensa, un pago por tu trabajo y a veces hacemos lo mismo con la iglesia y no debe ser igual. Dice que demos que de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Entonces no es, ay, lo tengo que hacer, sino que tiene que nacer de ti, hacerlo de agradecimiento, por amor. Entonces vamos a ver unos puntos y vamos a Mateo 25. Uno y 2. Y aquí yo le puse, no podemos ser una iglesia sin aceite. Que es algo que al hablar de iglesia, te hablo de ti, te hablo de mí, no te hablo de una construcción, sino te hablo a ti personalmente, a mí personalmente, que no podemos ser una iglesia sin aceite. Porque si somos una iglesia sin aceite, somos una iglesia que tiene lo que leíamos en Ezequiel, huesos, tendones, carne, pero no tenemos vida. Y dice así, Mateo 25, 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Te voy a leer el 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ok? Ya muchos sabemos esa historia, como te digo, léela, son historias que nos deben de impactar y ahí te habla de que 5 prudentes, 5 insensatas, 5 tenían sus lámparas y sus lámparas, ¿con qué? Con aceite. Y 5 tenían sus lámparas, pero sin aceite. Eso es un ejemplo de lo que leemos de Ezequiel. Es una iglesia que no tiene aliento, que no está viva. Entonces, ¿por qué? Luego tú lees la historia, viene el Señor, el esposo, se lleva a las que tenían aceite y las que no tenían aceite fueron dejadas, se quedaron. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Entonces aquí nosotros no podemos hacer una iglesia que no tengamos aceite. Si somos una iglesia que no tenemos aceite, somos una iglesia que no tiene espíritu, que no tiene vida. Entonces aquí es importante que en todo tiempo tú tengas tu lámpara con aceite. ¿Y cómo es eso? Tus oraciones. Tus oraciones. Aún en el carro tú puedes ir, en el camión, tú puedes ir orando. Si se te hace tarde, te levantas porque a veces se nos hace tarde para trabajar y todo, pero puedes ir y orando, bañándote. No, ahora te digo, no hay excusa para que tú no te encomiendes a Dios, para que tú no te acerques a Él. No hay excusa. Dice que el velo que fue rasgado y tenemos ese libre acceso. Entonces, en cualquier lugar, en cualquier momento, tú puedes clamar, tú puedes empezar a llenar todos los días tu lámpara con aceite, para que cuando el Señor venga, no te agarres sin esperanza, sin fe, perdido, extraviado, sino que nos agarre ¿qué? Atentos, despiertos y creyéndole. Y vamos a leer otro que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, si no tenemos aceite, no podemos avivar el fuego. Entonces, si no hay aceite, no puedes tener fuego. ¿Cuál es el versículo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, 6 y 7. Amén. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, para que porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿qué te dice? Te aconseja, Pablo les aconsejaba, el Señor te aconseja y te dice, aviva el fuego, porque si, ahora te digo, si no tienes aceite, no puedes avivar el fuego. Entonces, si tienes el aceite, puedes avivar el fuego. Entonces, y al avivar el fuego, ¿qué va a pasar? Va a pasar cosas extraordinarias. Tu fe va a crecer, tu esperanza va a crecer, tu convicción en el Señor va a crecer, vas a estar firme, aunque tú te veas que alrededor están sucediendo cosas, como les comento con lo de David, pero tu fe debe de permanecer. Pero si no tenemos el aceite, no podemos tener fuego. En cambio, si tenemos el aceite, entonces tú puedes tener fuego y puedes declarar, dice que avives, te está diciendo que es algo que tú tienes adentro. Te habla de que tú tienes el fuego del Señor, tienes el celo del Señor. Entonces, si no escudriñamos la palabra donde dice, oye, donde te está diciendo, tú tienes fuego, ¿cómo vamos a saber que tenemos fuego? Te dice, y tú tienes fuego para que tú puedas declarar, para que tú puedas interceder, para que tú te llenes de esperanza. Entonces, en todo tiempo nosotros tenemos fuego. Ok, quedan 10 minutos. Oye, qué rápido. Entonces, avivemos el fuego del Señor que tenemos, cuidemos del aceite y vamos a otro que es igual. Si no tienes
aceite, no tienes fuego, obviamente no vamos a tener fe. Y vamos a Hebreos 11, 6 y 7. Amén, dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿qué? Por la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y volvemos a Ezequiel 37. Ahí ves que Ezequiel no dudó de decirle, ¿se podrá, Señor? Le dijo, Señor, tú lo sabes. Y le dijo, declara. ¿Y qué hizo Ezequiel? Empezó a declarar. Eso es que fe, porque el Señor está diciendo, declara. Entonces aquí nos dice el Señor, aviva el don de Dios, el fuego que está en ti. Entonces tú puedes declarar, puedes profetizar a favor, decir Señor en el nombre de Jesús y empezar a declarar. Entonces tienes aceite. Si tú te das cuenta, es para que tú veas qué síntomas, ahora sí, ya no como fumigados como me hicieron ayer que me vacunaron, que hoy no hace rato hasta las rodillas me dolían y no puede ser esto, digo. Calentura, rodillas, mis ojos sentía que se iban a salir, mi cabeza. Pero ahora espiritualmente, tú debes de tener estos puntos para que tú te des cuenta de que no eres una iglesia que no tiene espíritu, eres una iglesia viva, que debes de tener fe, debes de tener aceite, debes de tener fuego. Y eso, ¿qué es lo que te da indicio de que tú estás vivo, de que tú puedes declarar, puedes vivir? No somos de que cristianos apagados, cristianos escondidos, cristianos, ahora sí, como dicen, no puedes poner la luz bajo la mesa. La luz, la vela tiene que estar encima de la mesa para que alumbre. Entonces tú eres fuego, tienes que alumbrar. Entonces, primeramente en tu casa, tu trabajo, tus amigos alrededor, tú tienes que alumbrar, como decían por ahí, no tienes que ponerte un cartelón y decir, soy cristiano. Ellos, por tu forma de vivir, tu forma, ellos tienen que ver algo, como dicen ahí, que creo que está muy trillado, pero es una realidad, algo diferente, que tú digan, él tiene algo diferente, ella tiene algo diferente. Y ese algo diferente es que somos una iglesia viva. Somos una iglesia viva. Y no podía faltar el último. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado que tu primer amor. Hay una versión que decía, pero tengo contra ti que no me amas como al principio. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar al Señor. En todo tiempo, el amor. El amor, tenemos que ser una iglesia que transmite amor, una iglesia que da amor, una iglesia que, que transpire el amor del Señor. Porque en Corintios, ¿qué te dice? Puedes tener todo, hablar lenguas, puedes profetizar, puedes sanar, puedes hacer todo eso, pero si no tienes amor, dice, ¿de qué? De nada te sirve. Entonces podemos tener tendones, podemos tener carne, ojos, piel, pero no nos debe faltar el amor, porque somos una iglesia
que tiene que transmitir el amor. Y eso es Jesús. Y hay algo que ayer leía con mi hijo Ezequiel. Decía, sopla que el Espíritu venga de los 4 puntos cardinales. Y le decía, forman una cruz. Forman una cruz. Le digo, de los 4 puntos, es una cruz, decía. Y eso es Jesús. Y no nos debe faltar el amor de Jesús, que es la prueba máxima que Él nos dejó, que es el amor. Entonces, mis hermanos, les digo, siempre que cuando comparto, trato de compartirles algo que estoy viviendo, y eso es algo que estamos viviendo aquí en casa, y que debemos de ser una iglesia viva, que declare, que tiene fe, que tiene aceite, que tiene amor, que hay fuego. No debe faltar nada de esto en nosotros, para que en todo tiempo seamos una iglesia viva, una iglesia que es llevada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Pues eso sería todo por hoy. Espero que sea de bendición. Dios los bendiga mucho. Y aquí estamos, aún medios fumigados, como dicen. Y fumigado como una arañita. Sí, 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 sí.